La siguiente presentación tiene un carácter conceptual. Permite mostrar los diferentes distintos procesos de tratamiento para los minerales de cobre. Conoceremos los procesos hidrometalúrgicos de lixiviación, extracción por solvente y electroobtención, y los procesos de concentración como por ejemplo el de flotación. Vamos a definir un concepto fundamental, el cobre total. El cobre total consiste en la cantidad de cobre obtenido en el mineral, tanto cobre soluble como cobre insoluble. Conocemos al cobre soluble como minerales oxidados y al cobre insoluble los minerales sulfurados. Dentro de los cobres insolubles tenemos el mineral sulfurado secundario, que está más cercano a la superficie terrestre, y el otro sulfurado, conocido también como los sulfurados primarios. Tanto el cobre sulfurado como óxidos de cobre y minerales sulfurados secundarios en conjunto se conocen como cobre lixiviable, ya que ambos pueden ser tratados mediante este proceso. Sin embargo, los minerales sulfurados secundarios necesitan un tratamiento con bacterias llamado biolixiviación para llevar a cabo este tratamiento. En cambio, los otros sulfurados o sulfurados primarios, su tratamiento se lleva a cabo mediante la flotación. Esta es una imagen que grafica cómo procesamos los distintos minerales de cobre según la zona en la cual se encuentran. Tenemos una zona de oxidación que es la zona más cercana a la superficie, una segunda zona de concentración o enriquecimiento secundario y una zona primaria, con cada una con la concentración de cobre o la ley de cobre, un rango de ley de cobre para cada uno de ellos, y los distintos tipos de minerales de cobre que se encuentran en cada una de estas zonas. Finalmente, ¿qué tratamiento es el óptimo o el utilizado para cada uno de estos tipos de minerales? Los procesos posteriores a la extracción de mina para ambos, tanto para la hidrometalurgia como para la flotación, es el chancado y el arneo. El chancado tiene como objetivo la disminución mediante la trituración del tamaño del mineral que es proveniente de la mina, donde tenemos partículas desde 1 milímetro hasta partículas que superan el metro de diámetro. Entonces, como objetivo el chancado tiene la reducción de estas partículas a partículas de un tamaño máximo de media pulgada. El arneo es el proceso encargado de clasificar dichas partículas mediante tamices, los cuales los permite separar y clasificar tamaños mediante el oversize, que son los sobretamaños, y el undersize, que son las partículas que pasan a través de estas mallas. Hay ciertos términos comunes que nosotros debemos conocer en relación al chancado. Por ejemplo, la boca del chancador es la abertura por la cual se alimenta el chancador. Tenemos el setting, la cual es la abertura de descarga del chancador, y con respecto a este setting tenemos dos conceptos que debemos conocer, que es el open size setting, que es cuando la descarga del chancador se encuentra abierta, y el closed size setting, que es cuando se encuentra cerrada. Hay un indicador que nos permite medir cómo está funcionando nuestro chancador, que es la razón de reducción. Es el cociente entre el tamaño de alimentación con respecto al tamaño del producto obtenido. El chancado se divide en distintas etapas. La primera etapa, o chancado primario, tiene como objetivo la disminución del mineral o del material proveniente directamente desde la mina, con el fin de llegar a un tamaño adecuado para su transporte y almacenamiento. El tipo y tamaño del chancador depende de ciertos factores. Por ejemplo, ¿cuántas toneladas se van a procesar por hora? ¿Cuánto es el tamaño máximo que viene desde la mina? La dureza de dicho material y el tamaño que requiere la mina que se requiere al final del proceso. Se pueden utilizar dos tipos de chancadores. Tenemos el chancador de mandíbula, que se utiliza para plantas con tratamiento de capacidad baja y media, y funciona mediante dos láminas, una que se encuentra fija, dos placas, una que se encuentra fija y una que se encuentra en movimiento, y mediante el trituramiento del material se va disminuyendo el tamaño. Y un chancador giratorio, el cual se utiliza en plantas de mediana y alta capacidad, el cual no necesita un alimentador, ya que se puede descargar directamente desde los camiones, y el cual mediante el trituramiento por apretado, tanto como por el giro propio del chancador, disminuye hasta lograr lo que necesitamos, tanto que son partículas de un máximo de 8 pulgadas, las cuales pasan a la siguiente etapa de chancado,
que son el chancado secundario y el terciario. Ambos se hacen mediante el chancador de cono, que es las imágenes que vemos, en el cual luego, determinado este proceso, se tienen partículas de entre media y 3 octavos pulgadas, que son el tamaño óptimo tanto para el proceso de flotación como para el proceso de lixiviación. El chancado secundario se hace mediante un sistema de circuito abierto, o sea, las partículas que entran salen, no hay un recirculamiento, pasan a la siguiente etapa de chancado terciario. Sin embargo, la mayoría de las veces el chancado terciario tiene un proceso, un circuito cerrado, ya que si las partículas no constan con el tamaño requerido para la siguiente etapa, se recirculan al proceso. Continuaremos con el proceso de hidrometalurgia de lixiviación, extracción por solvente y electroobtención, proceso que se utiliza para el tratamiento de minerales oxidados. Existe un proceso de pretratamiento del mineral, el cual es llamado curado ácido y aglomeración, el cual tiene como objetivo mejorar la cinética de la química de la pila, permitiendo la formación de sulfato de cobre previamente al ser llevado a la pila, y mejorar la percolación del lecho, debido a que se aglomera los finos junto con los gruesos, permitiendo el flujo de la solución. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? El ácido se encuentra almacenado en estanques junto con el agua, en otros estanques se encuentra el agua, se ponen juntos más la alimentación proveniente desde el chancado, y en tambores de aglomeración, mediante movimiento, se mezclan estas materias. Luego de un tiempo en este tambor aglomerador, son llevadas a la pila de lixiviación. Este es un ejemplo de tambor aglomerador, ¿ya? La lixiviación consta en la aspersión o goteo de soluciones ácidas sobre el material previamente curado, en este caso mineral oxidado de cobre. Esta solución percolada es enriquecida con el cobre y se forma, por lo tanto, sulfato de cobre, que es el producto de la primera etapa de lixiviación en esta pila. Bueno, típicamente el tamaño que tiene este mineral proviene del chancado, donde un 100% es menor a 3 octavos de pulgada. La altura de la pila varía de 3 a 8 metros. Por ejemplo, existen otros casos, excepciones, por ejemplo, Escondida tiene pilas de 12 metros. Bueno, las tasas de riego varían también dependiendo de la industria, dependiendo de la empresa y dependiendo también del tamaño de la pila, pero en general es de 10 a 20 litros por hora por metro cuadrado. El consumo de ácido es por ejemplo, en la minera Michilla es de 43 kilogramos de ácido por tonelada de mineral, para un mineral de ley de 1,18% de cobre total. Y el consumo promedio en la industria es de 4 toneladas de ácido por tonelada de cátodo producido. La duración de los procesos de lixiviación varía entre 15 a 45 días para los óxidos y para el sulfurado entre 7 y 12 meses. Bueno, el recurso principal que se utiliza en esta etapa es el reactivo de lixiviación, que en este caso nosotros utilizamos el ácido sulfúrico. Creo que es el más utilizado gracias a la disponibilidad, costo y porque es fácil de almacenar y transportar. Bueno, cuando nosotros tenemos el mineral que viene desde el proceso de chancado, tenemos que construir la pila. La configuración de dicha pila varía dependiendo de las condiciones propias de la empresa, las capacidades de la empresa, de qué manera qué característica tiene el mineral, tanto por su mineralogía, granulometría, etc. Pero sin embargo hay ciertas características que tienen que tener las pilas en general, que es la inclinación. Esta tiene que estar en dos sentidos. Una inclinación lateral para drenar la solución hacia las canaletas o cañerías de drenaje, y una inclinación longitudinal que permite la evacuación de dichas soluciones hacia la siguiente etapa. Bueno, una vez establecida esta pila sobre una membrana de plástico que es la encargada de evitar que filtre y de recolectar la solución, este se puede apilar mediante dos sistemas, puede ser por correa o apiladores móviles. Bueno, la recolección se lleva a cabo de las soluciones se lleva a cabo a través de cañerías de drenaje o canaletas abiertas.
¿Cómo se recolectan las soluciones? Hay canaletas que se encuentran por el borde de la pila, las cuales van cargadas ya con una solución de sulfato de cobre, las cuales se llevan hacia la piscina de solución rica o PLS, Pregnant Leach Solution, con una concentración de 9 gramos por litro más o menos, que es la concentración necesaria para la siguiente etapa. Luego de la exhibición se pueden tener dos tipos de soluciones. Soluciones fuertes de 30 a 50 gramos por litro, estas pasan directamente a la extracción por perdón, a la electroobtención. Sin embargo, las soluciones de 9 menor a 10 gramos por litro es necesario una etapa de concentración que se hace mediante la extracción por solvente. Bueno, la extracción por solvente se fundamenta en un principio en el cual tenemos dos sustancias, una que son inmiscibles, en este caso una acuosa y una orgánica, la cual en este caso la orgánica, tiene una afinidad selectiva, la cual al ponerse en contacto mediante una acción mecánica, hay un traspaso de esta solución afín hacia la otra fase. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Son tres. La separación y purificación del cobre, por decirlo así, de la solución de sulfato de cobre, que pasa desde una solución con, con partículas, con impurezas, a una solución rica y limpia, libre de impurezas. La concentración. Al aumentar la concentración disminuimos los costos del proceso siguiente, ya que se requiere un menor esfuerzo para obtener el cobre. Y la transferencia de metal desde una solución compleja a una concentrada. Bueno, la etapa de extracción, la primera etapa se pone en contacto la solución rica en cobre con un orgánico descargado, se forman las fases y primero se mezclan, luego de la mezcla se hace el traspaso desde el cobre, desde la solución acuosa hacia el orgánico, se separan las fases, nosotros el refino, que es la solución acuosa baja en cobre o casi sin cobre, se recircula a la lixiviación y el orgánico cargado pasa a la siguiente etapa de reextracción. La etapa de reextracción, este orgánico cargado se pone en contacto con una solución de reextracción proveniente de la electroobtención y se mezclan. El cobre que está en el orgánico cargado pasa hacia la solución acuosa, se separan las fases, el orgánico descargado se recircula en la etapa de extracción y el electrolítico concentrado de cobre o la solución acuosa rica en cobre pasa a la siguiente etapa de electroobtención. Bueno, esta es una animación que nos permite ver cuál es, en orden cronológico, cómo se lleva a cabo el proceso. La solución rica en cobre, el orgánico descargado, se mezclan en la etapa de extracción, se separan las fases, tenemos una solución acuosa que queda abajo, una solución orgánica que queda en la superficie, el refino, que es esta solución acuosa, se recircula a la lixiviación, el orgánico cargado pasa a la etapa de reextracción junto con la solución de reextracción que se encuentra, que proviene desde la electroobtención. Se lleva a cabo la reextracción, se separan las fases, el orgánico descargado se recircula a la extracción y el electrolítico concentrado pasa a la siguiente etapa. Bueno, la fase orgánica está compuesta por tres componentes. El extractante, que es el encargado propiamente tal de extraer el cobre. Un diluyente, que se encarga de modificar, de regular la viscosidad propia del extractante. Y ciertos modificadores, que son sustancias químicas que nos permiten controlar o modificar la separación de las fases, mejorar la coalescencia, aumentar la solubilidad del cobre y evitar la formación de una tercera fase. Bueno, la solución acuosa tiene 4 características o propiedades que debemos controlar, que son la acidez, el potencial de oxidorreducción, la concentración de iones, los cuales pueden formar complejos que serían impurezas en nuestro caso, y controlar la temperatura. En cuanto a la operación, hay ciertos parámetros que se deben controlar, que son la relación entre los flujos orgánicos y los flujos acuosos, el tiempo que pasan estos flujos dentro de los mezcladores y el flujo total de los equipos, con cuántos metros cúbicos de cada flujo tengo por minuto o por hora. La electroobtención es un proceso encargado de recuperar el cobre que se encuentra en esta solución de sulfato de cobre. O sea, es pasar desde el cobre en solución a un cobre sólido, por decirlo así. Y para eso se hace a través de estas pilas, o estas celdas, perdón, de electroobtención, donde el cobre en solución de sulfato de cobre es atraído por el cátodo, depositándose en la superficie de él.
mediante la aplicación de una corriente continua. La reacción química que ocurre en el cátodo es la reducción del cobre, que se encuentra en forma de ion, a cobre neutro, o cobre metálico, el cual se deposita en el cátodo de acero inoxidable. Finalmente, el proceso es la cosecha de cátodos, donde el cobre que es depositado en los cátodos de acero inoxidable se remueve. También se les limpian estos cátodos con agua caliente, removiendo todas las impurezas que queden, obteniendo finalmente cátodos de cobre de un 99,99% de pureza, los cuales son apilados, encinchados y despachados hacia los clientes. Siguiendo con los tratamientos de minerales de cobre, el proceso de flotación es utilizado para la concentración de los minerales sulfurados. Existe un proceso previo a la flotación que es el de molienda y clasificación. Este es un diagrama de flujo de la minera Pelambres, donde tenemos la etapa de molienda, la primera etapa de molienda, luego una segunda etapa de molienda para finalmente la clasificación mediante ciclones. La molienda tiene como principal objetivo el choque de impactos de cuerpos moledores con el material a moler. O sea, de forma simple, el mismo material junto a otros elementos produce esta trituración a más aún del material para lograr las partículas finas, que son las que se requieren para el proceso de flotación. Existe la molienda gruesa que se utiliza en el molino SAG. El molino SAG es un molino de grandes dimensiones, que que tenemos aquí. SAG significa semi-autógeno, quiere decir que la molienda se lleva a cabo tanto por factores propios del mineral, o sea, que se muele a través de la misma roca, o como también por las bolas de acero propios del molino. Además se caracteriza por su gran radio, por lo tanto la roca alcanza en gran altura y la caída genera el rompimiento y la molienda del material. El molino SAG se puede utilizar para disminuir la cantidad de procesos de chancado. Si nosotros tenemos un molino SAG, solamente requerimos de una etapa de un chancado primario, ¿no? Sí, reduciendo la etapa de chancado. Luego viene la etapa de clasificación, donde mediante los hidrociclones, que es el equipo que tenemos aquí, clasificamos por el tamaño de las partículas, siendo la descarga o underflow las partículas de mayor tamaño y las partículas finas por el rebalse o el overflow, que son las partículas que a nosotros nos interesan. Esta es una batería de ciclones donde se alimentan a través del material proveniente de la molienda, se clasifican las partículas finas o el rebalse, se va a flotación, y las descargas o las partículas de mayor tamaño se devuelven al molino para un retratamiento. La flotación es una técnica de concentración, la cual permite obtener el cobre de la pulpa proveniente de la molienda mediante un sistema en el cual el cobre se adhiere a burbujas de aire. Esto se lleva a cabo en celdas de flotación, las cuales se lleva a cabo a nivel industrial. Este es un esquema de un corte de una celda de flotación donde podemos observar que se alimenta de la pulpa. Hay una parte mecánica, una parte neumática que inyecta aire, el motor genera movimiento, esto genera burbujas y a las burbujas se adhiere el material útil, en este caso el cobre. Y esta espuma que sale aquí es la que a nosotros nos interesa, con partículas flotadas, la que nosotros vamos a recuperar. Y lo que queda es el relave o los residuos. La flotación tiene son necesarios ciertos reactivos para llevarla a cabo. El colector es el encargado de convertir el cobre en una sustancia hidrofóbica, lo cual permite que se adhiera a la burbuja de aire. Un espumante, que es el encargado de estabilizar la espuma, o sea, hacer resistente la burbuja. Tenemos modificadores de pH que se encargan de modificar la acidez de la pulpa. El más utilizado es la cal. Y tenemos dos modificadores. Activadores, que son los encargados de permitir la unión entre el colector y el material útil, en este caso el cobre. Y depresores, que se encargan de lo contrario,
que evitan que el colector se adhiera a ciertas sustancias que nosotros no queremos flotar. Hay ciertas variables que afectan al proceso de flotación y que tenemos que nosotros conocer y controlar durante el proceso. La granulometría, cuántos reactivos le estamos aplicando, el porcentaje de sólido en la etapa, el tiempo de residencia del material en la celda, el pH, la temperatura y la aireación de la pulpa y la calidad del agua utilizada en el proceso. Luego de llevar el proceso de flotación a cabo, es necesario evaluarlo y para eso nosotros utilizamos un indicador en especial, que es la recuperación metalúrgica, que es la razón entre la masa del material útil obtenido en el concentrado y la masa de material útil de la alimentación de la celda. Y finalmente, ¿qué tenemos nosotros? El producto de flotación es el concentrado de cobre, el cual pasa de haber tenido alrededor de 1% de cobre a tener una ley promedio de 30% de cobre fino contenido, siendo entre un 15 y un 20% el mínimo exigido por los mercados internacionales. Este concentrado pasa a etapas siguientes de filtrado, secado, para luego ser fundido y refinado. Bueno, Chile es el mayor productor a nivel mundial de concentrado de cobre. Hasta octubre del 2013 la producción alcanzó casi 3 millones de toneladas, o sea, más de 3 millones de toneladas, mejor dicho. Existe un cargo que se le aplica al concentrado de cobre, más adelante lo vamos a explicar más cuando hablemos sobre la comercialización del concentrado de cobre, que es el tratamiento y refinación de carga, que son cargos que se le aplica por tonelada, la cual en 2013, hasta el segundo semestre del 2013 era de $70 por la tonelada. Y en cambio, o sea, ahora, en el 2014 ya aumentó a $99 por tonelada, hubo un incremento del 41%. Esto se debe tanto a cambios en la estructura propia de la minería, debido a la disminución de la extracción de óxido y el aumento de la extracción de sulfuro. Bueno, es debido a que se está acabando el mineral de la superficie y debido también al cierre de plantas refinadoras en Chile. El caso de Ventana y la problemática medioambiental que esta genera. Bueno, ¿cómo se comercializa el concentrado de cobre? Nosotros, para obtener el valor al cual vamos a comercializar el concentrado de cobre, nosotros tenemos que considerar la cantidad de cobre contenido, el precio de cotización, el cual se define en el London Metal Exchange en dólares por tonelada. A este tenemos que deducirle las pérdidas metalúrgicas, manipulación, proceso. Bueno, el cobre del 3,4%, la plata del 10%, el oro del 0,5%. Se hace una suma de esto y se hace en cuanto al porcentaje PR, el contenido de metal pagable y el precio de cotización. Como explicaba anteriormente, los cargos por tratamiento y refinación de carga, que son los cargos que aplica el comprador o la refinadora. Tenemos también las penalidades por impurezas de astato, bismuto, mercurio, cloro y otros, medido en dólares por tonelada. Y también tenemos premios por metales pagables. ¿Sí? El concentrado puede también tener oro y plata, los cuales se paga el contenido de este, mediante la ley del material, o sea, perdón, del metal, por el precio de cotización de cada uno de los metales, por el factor de deducción, que en el caso del oro el 0,98 y la plata de 0,95. Bueno, ahora vamos a pasar al análisis del agua como un recurso escaso. En comparación, ambos procesos, tanto el de concentrado, que es la flotación, y hidrometalurgia, que nos referimos a la lixiviación, extracción por solvente y electroobtención, es mayor el consumo de agua fresca de metros cúbicos por tonelada procesada en la concentración por flotación, siendo casi 6 veces mayor que en la lixiviación y extracción por solvente y electroobtención. Esto es muy importante considerar al momento de tomar la decisión si tratar o no tratar los minerales sulfurados. ¿Y cuáles son las principales fuentes de pérdida por proceso? Por ejemplo, en la concentración está la pérdida por las filtraciones, las evaporaciones que se sufren en los relaves, las filtraciones que ocurren en estos tanques de relave y la retención propia en las colas. En cambio, en la hidrometalurgia, la pérdida de agua se lleva a cabo por el agua que se evapora en los estanques, el lavado de la fase orgánica cuando se genera una tercera fase y cuando se descarta es las soluciones. Bueno, lo siguiente es un análisis medioambiental de cómo afecta cada uno de los procesos. Por ejemplo,
Cuando hablamos de minerales sulfurados y hablamos del proceso de tratamiento por flotación, tenemos que uno de los principales recursos consumidos es el agua fresca. Y los desechos que se generan, por ejemplo, durante la faena de mina, es el drenaje de ácido de mina, que ocurre por la reacción del agua que presente en la mina, tanto por fuentes naturales, la lluvia, etcétera, junto al oxígeno del aire y los minerales. Reaccionan los tres elementos, el oxígeno, el agua y el mineral, formando ácido, el cual se drena y fluye hacia las fuentes de agua natural. Otro desecho generado es el estéril o el mineral de baja ley, el cual se acumula y genera contaminación visual o panorámica. Luego, durante la etapa de conminución, chancado, se genera polución, ese residuo eh, genera contaminación aérea. El agua de desecho es uno de los principales daños que se genera, que por ejemplo durante la flotación se genera el relave, y los relaves contienen mucha agua, la cual se pierde por evaporación o porque esta agua drena y se genera agua de desecho. Bueno, haciendo un análisis de ahora de los procesos de lixiviación, extracción por solvente y electroobtención para mineral oxidado, el drenaje en mina también se lleva debido a que tienen en común el proceso de faena. Lo mismo pasa con el chancado. Sin embargo, uno de los mayores recursos que consume la etapa de posterior, o sea, aglomeración, lixiviación, extracción por solvente y electroobtención, es el ácido sulfúrico, el cual genera también contaminación debido a que este queda presente en los ripios de descarte de pinas, y el cual se drena y contamina suelos y efluentes de aguas naturales. Durante la extracción por solvente se genera solución de refino, que es la solución que, si no es recirculada, es desechada. Y también durante esta etapa se puede generar una emulsión de orgánico agua, la cual debe ser descartada y también es un residuo líquido que debe ser, que es un desecho. Y durante la electroobtención se genera una neblina ácida por la aplicación de corriente, se genera una nube que es dañina para el medio ambiente. Bueno, ¿cuáles son los efectos y consecuencias del drenaje ácido específicamente? Bueno, en efluente, si es que el drenaje ácido llega a, a caer en efluentes naturales, este degrada lo que es la calidad del agua y puede aniquilar la vida acuática, también como puede hacer prácticamente inservible esta agua. Y así también lo hace con los suelos. Eh, si es que estos contaminantes o estos vertidos líquidos llegan a suelo, por ejemplo, agrícola, estos pierden sus capacidades para, para ser, para ser ocupados. Bueno, y también la contaminación de suelo puede generar contaminación de agua subterránea, o también superficiales y del aire. Y otro efecto, otro daño que puede generar esta contaminación por ácido sulfúrico es el envenenamiento de la flora y así también de la fauna, generando una contaminación en cadena. Bueno, hay que tomar ciertas medidas de mitigación, reparación y compensación, las cuales deben estar especificadas en el estudio de impacto ambiental. Un ejemplo de medidas de mitigación son la recuperación del agua desde los tranques, y es que ésta sea reciclada al proceso, tecnologías de relave en pasta, que lo vamos a explicar más adelante, la identificación y cierre de vertientes de ácido efluente natural. O sea, si nosotros ya identificamos vertientes de ácido, tenemos que cerrarla, contenerla. A esto me refiero con la construcción de contenedores y tratamiento de neutralización, o sea, si son ácidos, neutralizarlos. Y la protección de las medidas de transporte de sustancias contaminantes. O sea, si vamos a transportar sustancias contaminantes, debemos tomar todas las medidas necesarias para evitar un derrame o daño. En el caso de no poder mitigar, hay que reparar. Y para eso existe, por ejemplo, la cobertura y revegetación de los suelos una vez dañados, la recuperación de estos suelos, la limpieza y retiro de derrame en el caso de que se haya llevado a cabo. Y así que no es posible ni la mitigación ni la reparación, viene la compensación, en la cual, dos ejemplos, tenemos la construcción de plantas de tratamiento de agua. Una vez dañada el agua y esta no se puede reparar, hay que tratarla. Y la reubicación de comunidades, incluyendo los costos que esto significa. Bueno, cuando hablamos de nueva tecnología,
Y como explicaba anteriormente, el relave en pasta eh, tiene la característica o el beneficio de que no contiene agua, o sea, se espesa a tal punto de que se elimina el agua, y lo cual nos permite tener una consistencia similar al hormigón, lo cual hace que no se segregue y se puede depositar por capas de pocos centímetros de espesor, evitando estas grandes acumulaciones de montañas de relave. Y bueno, el objetivo principal es eliminar el requerimiento de muros de contención y esta laguna de decantación que genera el agua percolada o infiltrada que daña el medio ambiente. Y finalmente, la biolixiviación de sulfuros primarios. Esta es una nueva tecnología que se ha llevado a cabo en los últimos 10 años, o sea, ha estado investigada durante los últimos 10 años por BioSigma, que es una filial de Codexco, y de JX Nippon Mining and Metals Corporation, que es la encargada de desarrollar esta tecnología. Bueno, en el 2009 fue patentada la bacteria Guanelén, que es la encargada de realizar este proceso, la cual eh, oxida, o sea, mejor dicho, permite la lixiviación de estos sulfuros primarios, específicamente la calcopirita. Bueno, esto se ha llevado a cabo recién, se supone que en julio de 2013 se cumplían los 12 meses de pruebas industriales, en la cual se llevó a cabo en la división Radomiro Tomic, en la cual se trató una pila con una ley promedio de cobre de 0,27% de cobre contenido. Bueno, esto generaría una solución para la minería futura, poder explotar recursos de baja ley, que, que eso sería el beneficio a la industria minera. Bueno, esa ha sido la presentación. Muchas gracias.